Seguridad Pública, por ejemplo, en Argentina hay Ministerio de Seguridad Pública, en Brasil hay Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y en Colombia también, en Ecuador. ¿Qué significa? Lo que pasa es que este término de seguridad pública está, digamos, a partir del año 2005 se habló de seguridad humana, las Naciones Unidas, y involucra mucho más, digamos, no solamente a proteger al ciudadano y las instituciones, ¿no? Sino también qué es necesario para el Estado de Derecho, para la democracia. Es por eso que se va a cambiar ese título. Pero nosotros, como ya estamos un poco perturbados y hasta cansados, como ustedes mismos, de este mensaje tan largo, tedioso, inconsistente, y además que yo no sé si es que ha traído grandes propuestas. Tenemos nosotros aquí, junto a mí, hay expertos, por supuesto, para que no me crean a mí, sino a los expertos. José Baella, ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, bienvenido nuevamente. Gracias. Y también está conmigo, por supuesto, Óscar Ugarte, ex ministro de Salud. Bienvenido, ex ministro Exitosa. Buenas tardes. Bueno, uno de los puntos más complejos también es la salud, porque ya estábamos hablando con el general Baella sobre la inseguridad ciudadana, pero la salud es piedra fundamental para que los peruanos estemos tranquilos, contentos, sintamos el bienestar, es ir al MINSA, al CIS y tener por lo menos la receta completa con las pastillas. Y en el discurso, la presidenta de la República ha hablado del cáncer. Y las personas que tienen cáncer se han estado quejando. ¿Qué es esto? La calle, la realidad, no condice con lo que ella ha dicho que se está haciendo. ¿Quién miente, exministro? Buenas tardes, ante nada. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí. Efectivamente, hemos escuchado atentamente y mirado este mensaje a la nación, y por lo menos en el caso de salud, lo que se esperaba, esto es, digamos, lo previo al discurso, es cómo se puede mejorar el sistema en favor de todos los peruanos en tres grandes cosas. Porque ya desde hace algunos años se ha logrado que la gran mayoría de los peruanos esté asegurado, es decir, que de acuerdo a eso pudiese atenderse sin tener que pagar de bolsillo, ¿no es cierto? Porque hay el seguro público que es el SIS, es salud, las sanidades tienen también sus seguros y el que puede tiene su seguro privado. Pero el gran problema no es estar asegurado, el gran problema es que los servicios le den la atención del caso. Y ahí hay tres grandes brechas que esperábamos, por lo menos yo esperaba que el discurso de la presidenta aclare y dé pautas de solución. El primero es el de los recursos humanos. Es decir, en el país tenemos más o menos 500.000 profesionales, trabajadores del sector salud, entre el sector público, privado, de salud, todo, pero los técnicos establecen, de acuerdo a las normas, los estándares internacionales, que debiéramos tener por lo menos un tercio más, o sea, 170.000 a 180.000. Entonces, no es cuántos fueron nombrados, que es lo que ha mencionado la presidenta, pero es un aspecto muy pequeño. Es cómo logramos formar más cantidad de recursos, y ahí hay que estimular a las universidades. En el caso de las públicas hay que ampliar plazas, esos recursos financieros, igualmente plazas para especialistas, etc. Sobre eso no se ha dicho nada, ¿no? Lo segundo, la segunda gran brecha es la de inversión. Y aquí el discurso ha sido muy extenso en señalar el hospital tal, el hospital cual, pero todo eso es un mar de iniciativas que no necesariamente están presupuestadas para el año 2025, y lo peor es que se sigue con la misma tendencia de construir hospitales, cuando todos sabemos, y la pandemia demostró, necesitamos fortalecer el primer nivel. El primer nivel de atención que
en vez de ir al hospital, deben ir al primer Así nivel de es. atención. Nos quedamos ahí, por favor. Tenemos ¿Cómo no? que ir rápidamente, regresamos con usted, por supuesto, pero tenemos que ir rápidamente al Congreso de la República con Karen Santillán. Karen, adelante, por favor. Karina, 5 horas de mensaje presidencial y está ya por culminar el mensaje de Fiestas Patrias de la presidenta Dina Boluarte. Escuchemos. La longitudinal de la carretera central, la longitudinal de la sierra, el Tren Macho, el anillo vial periférico, la construcción de un aeropuerto en Huancavelica, las 75 escuelas bicentenario que entregaremos próximamente, el megaproyecto de recuperación de 120.000 hectáreas de andenes en la sierra, la construcción de hospitales de alta complejidad, entre otros proyectos referidos en este discurso a la nación, demuestran que a pesar de las dificultades, estamos superando el estancamiento económico de los últimos tiempos. Agradezco a mi equipo por ser tercos y por seguir adelante en el desarrollo de la patria. Exitosa. El signo de estas inversiones son los puestos de trabajo que se generarán para nuestra población en el año nuevo de gestión que hoy iniciamos hasta julio del 2025, para que las personas tengan autosuficiencia económica, levanten su autoestima y realicen sus proyectos de vida con dignidad y fe en la capacidad de nuestra comunidad nacional para realizar la promesa de la independencia. Estamos dejando atrás la inestabilidad política que tuvo un costo real sobre nuestra economía y en particular sobre los más pobres, porque lo que daña a un país, lo que frena su desarrollo, son las sucesivas crisis políticas como las que hemos vivido, que nos llevaron a tener 6 presidentes en 8 años. Esa inestabilidad es un castigo para la población, pues contrae a los agentes económicos y reduce las expectativas positivas de nuestra economía, mientras que debilita nuestra democracia. Como manda la Constitución, en abril próximo convocaré a elecciones generales. Así el Perú revitalizará su institucionalidad y su democracia mediante el acto soberano de los ciudadanos para elegir a sus autoridades. Nuestro deber como gobierno será asegurar orden, paz y libertad en ese proceso fundamental de nuestro sistema democrático. Mientras tanto, tenemos grandes retos en el futuro inmediato. Soy consciente que aún falta mucho por hacer para reducir la pobreza y la desigualdad que golpea a tantos hogares humildes, para mejorar la salud y la educación, para frenar la delincuencia y el crimen que afecta a las familias y a los pequeños empresarios. Hoy reafirmo mi compromiso de seguir trabajando incansablemente para sacar adelante a la patria, con transparencia y apertura, escuchando las voces críticas, promoviendo siempre el diálogo y el consenso y poniendo por delante los intereses del país. Hoy el Perú nos necesita a todos y a todas. Nuestra patria demanda la unidad y el esfuerzo nacional. Se vienen grandes retos para el Perú. Este año estaremos en los ojos del mundo. En noviembre recibiremos a los líderes de las mayores economías en el marco de la cumbre del Foro APEC, oportunidad en la que inauguraremos el megapuerto de Chancay, una de las obras de mayor envergadura que se haya ejecutado en nuestro país, que reafirmará la posición estratégica del Perú en América, que tenemos como legado de nuestra posición geopolítica y de las civilizaciones que desarrollaron nuestro territorio. Esto es una clara muestra de la confianza que existe en nuestro país para las inversiones, por la solidez de nuestra economía y un marco jurídico estable que promueve la llegada de las mismas. El 6 de agosto, en la Pampa de Chacamarca,
y el 9 de diciembre en la Pampa de la Quinua conmemoraremos el bicentenario de la consolidación de nuestra independencia. Lo haremos enalteciendo la unidad, la fraternidad y el patriotismo, sabiendo que el esfuerzo que estamos haciendo todo sentará las bases para la construcción de nuestro tercer siglo de vida republicana, en el que las nuevas generaciones crezcan con el conocimiento y orgullo de ser parte de un país como el nuestro, que logró salir adelante a pesar de las dificultades a las que se ha enfrentado y que lo ha hecho con solidaridad, respeto y tolerancia. Los convoco a construir con fe y confianza el futuro del Perú, de nuestros hijos, para garantizar una vida digna de una comunidad de iguales, libre, autodeterminada y próspera. Saldremos adelante unidos, sentaremos las bases de un país más justo y equitativo, un país desarrollado y sostenible, un país orgulloso de su pasado y seguro de su porvenir, en beneficio de esta y las futuras generaciones. Seguiremos trabajando con mi equipo, Manapitapas Jepapi de Jaspa, sin dejar a nadie atrás. Quiero que me acompañen, queridas hermanos y hermanos, en estas fiestas patrias. Quiero que me acompañen en nuestros idiomas de nuestra querida patria, con un Causachu, con un Aribe, con un Halal y con un Viva. Causachu, un Perú suyo. Aribe, Kimoshiratis, Perú. Halala, Perú suyo. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. 5 horas después termina el discurso de Dina Boluarte y, al parecer, no tenemos mucho que rescatar, no hay mucho que aplaudir, solamente promesas, pero el discurso pasado de julio del 2023 también había prometido hospitales, ahora promete hospitales, también había prometido centros penitenciarios, ahora también, entonces parece repetitivo. Lo único que tengo que decir que aparentemente el Congreso tiene un poquito más de congresistas, pero nosotros seguimos aquí analizando el tema salud, el tema inseguridad. Estamos con el exministro Ugarte, para que nos diga, nos habíamos quedado, primero usted pasaba por el tema de la brecha de profesionales, pero ¿para qué tanto hospital si lo que se debería hacer es robustecer el primer nivel de atención? Y de eso no ha hablado nada. Obviamente porque es doblemente, digamos, importante que no lo haya dicho por lo siguiente, porque el ministro, el doctor César Vázquez, desde hace varios meses viene planteando como una de las reivindicaciones del Ministerio de Salud lo que le llaman el Plan 1000. ¿Y qué cosa es el Plan 1000? 1000 establecimientos nuevos o reforzados en el primer nivel de atención, lo que me parece muy bien. Pero eso, que es una bandera del Ministerio de Salud, no está en el discurso. Y se suponía, porque está en pleno proceso la organización de estos establecimientos para que pudiesen estar en el presupuesto 2025, y no se ha dicho nada, lo que quiere decir que no va a haber plata, no va a haber recursos, y lo que se tiene es lo mismo de siempre, es decir, algunos hospitales que están en proceso, algunos trabajos, etcétera, y lo más importante, que es reforzar el primer nivel de atención, está fuera de la agenda de la presidenta, ¿no? Nos vamos a ir rápidamente, por favor, hasta el Congreso de la República. Parece que la despiden con pifias a la presidenta de la República. Karen Santillán, adelante, por favor. Dime, ¿ahí queda o más abro vídeo? Karen, adelante, por favor. Algunos parlamentarios se va la presidenta Dina Boluarte, quien en estos momentos estrecha las manos de algunas autoridades que se hicieron presentes en el 203 aniversario de nuestra independencia nacional, motivo por el cual ella realizó un mensaje a la nación. Se estrecha las manos con autoridades que han llegado hasta el hemiciclo y que han estado más de 5 horas escuchando
su extenso mensaje a la nación, que además, Karina, es el más extenso en los últimos 20 años en la lista de segundos mensajes por fiestas patrias de los mandatarios. La presidenta sube los escalones, hay apenas entre 48 y 50 parlamentarios en el hemiciclo del Congreso de la República y hace su salida la jefa de Estado luego de permanecer más de 5 horas brindando este mensaje Karen, a la ¿hubo nación. pifias? Karina. ¿Hubo pifias, Karen, o no hubo pifias? Sí, hubo algunos gritos de parlamentarios, no logramos identificar exactamente de dónde venían, por lo que el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, tuvo que pedir orden. Al parecer era de la congresista Isabel Cortés. No logramos ver específicamente de dónde vinieron los gritos, pero sí el presidente del Parlamento se vio en la necesidad de pedir silencio Y llamar al orden antes de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se retirara. De acuerdo. Culmina la sesión solemne en el Congreso de la República. Karina. De acuerdo, Karen, muchas gracias por estar allí todas estas horas. 5 horas. 5 horas dura este mensaje presidencial que al parecer ha sido una repetición. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto si en realidad no hay sustancia? Usted me decía que habían 3 ejes, exministro, ya. No están plasmadas el primer nivel de atención. ¿Cuál es el tercer eje? El tercero es el de los medicamentos. Medicamentos, ¿no? Que han habido muchas críticas. Sí. Por desabastecimiento y demás. Pero primero hay que entender que el sector público cubre entre el 80 y 85% del mercado nacional. O sea, la presencia del sector público, dígase Ministerio de Salud, E-Salud, Sanidades, copa prácticamente la totalidad del mercado, ¿no? Y el mercado privado de las farmacias, las cadenas, es pequeño en comparación. Entonces, cuando hay escasez de medicamentos y la gente que va a sus seguros no recibe medicamentos, ¿de quién es la responsabilidad? Del propio sector público, que no ha previsto la cantidad suficiente, los mecanismos de compra y se produce escasez. Cuando hay escasez, por ejemplo, alguien asegurado del CIS o asegurado de salud o asegurado en la sanidad, no recibe los medicamentos, ¿qué hace? Va a la farmacia privada a comprar. Pero ese es el último recurso donde además tiene que comprar de su plata, porque estando asegurados el seguro debería cubrirles todo, ¿no es cierto? Entonces, cuando va a la farmacia, ahí viene esta discusión que le vendan genérico. Ok, pero ese es un problema secundario porque se resolvería si en las farmacias del sector público hubiese medicamentos. De salud, del MINSA y del Seguro Social. Y esto que acaba de proponer la presidenta de la República, que ya es algo antiguo, una fórmula antigua, las farmacias populares. ¿Van a solucionar? Bueno, igualmente lo que debería funcionar son las farmacias públicas, que tengan los medicamentos, que les den a tiempo. Están dentro del sistema de salud. Exactamente, y eso está en la cancha del sector público. Entonces yo creo que sobre eso, que es corregir los problemas de gestión en la adquisición de medicamentos, no se ha mencionado nada, ¿no? General Baella, José Baella, ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional. Nosotros ya veníamos hablando sobre este sector que es tan sensible para la población. ¿Qué es lo que he escuchado? ¿Qué le ha llamado la atención? ¿Qué le ha jalado el ojo? ¿Qué va a mejorar respecto al día a día? Sí, porque la verdad que todo es mejoramiento, todo es solamente podría, ¿no? Vamos a hacer. Sería. Exactamente, ¿no? Y no hay una situación, no hay una estrategia integral de la seguridad ciudadana, no hay quien asume ese liderazgo. Eso es lo que he visto, ¿no? Otro problema es de que qué vamos a hacer con los de este 1.600.000 venezolanos, qué vamos a hacer con los malos venezolanos. El año pasado se dijo que se iban a expulsarlos. Hasta ahora creo que no pasan de 100 los expulsados. Es otra política. Y los malos venezolanos están que nos hacen daño, que son 30.000 o 40.000. ¿Y qué hacemos con ellos? Esa es otra pregunta. La crisis de inseguridad continúa. Creo que se ha tomado
exactamente, por ejemplo, se va a construir 12 laboratorios de criminalística que ya tienen los terrenos. Pero solamente los terrenos y no se dice más, Exactamente, no se profundiza. no. Y la situación está que yo voy a esto. Tenemos un laboratorio de criminalística acá en Lima de hace 50 años, que está en Aramburú 550, y no han dicho nada sobre esto. Equipamiento, que tiene que ser tecnología de primera, ¿no? Habla de infraestructura, habla de comprar vehículos, pero no habla de tecnología. La tecnología es la que necesitamos. Dirincri quiere tecnología, Inteligencia quiere tecnología, las unidades buscan tecnología. Habla del grupo Greco que ya fue creado, pero a ese grupo Greco hay que implementarlo con tecnología, porque tenemos que estar por encima de la delincuencia, y en este momento no estamos por encima de la delincuencia. ¿Y qué significa, en qué va a favorecer este cambio de nombre del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad Pública? Seguridad Pública, por ejemplo, en Argentina hay Ministerio de Seguridad Pública, en Brasil hay Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y en Colombia también, en Ecuador. ¿Qué significa? Lo que pasa es que este término de seguridad pública está, digamos, a partir del año 2005 se habló de seguridad humana, las Naciones Unidas, y involucra mucho más, digamos, no solamente a proteger al ciudadano y las instituciones, ¿no? Sino también que es necesario para el Estado de Derecho, para la democracia. Es por eso que se va a cambiar ese título. Y eso implica, pues, un costo también, ¿no? Porque no solamente es interior por seguridad pública, costos en cuanto a materiales, a las logo, hojas, los sellos, todo, pero ¿no? todo eso se podría utilizar en otra cosa, Por en tecnología. supuesto, en tecnología, para darle a la policía las herramientas. Conversamos con el doctor y le decía, no, doctor, cuando una persona está en UCI, ¿qué es lo que se le hace? El doctor me decía, pues hay que tratarlo, que siga respirando y que su corazón no falle. La policía está en UCI y hace muchos años. Entonces hay que mantenerlo. ¿Y con qué se necesita? Tenemos la política de lucha contra la seguridad ciudadana. Tenemos el plan, que es Perú Seguro. Pero nos falta la última P, que son 3 P, el presupuesto. Y para eso uno tiene que invertir en seguridad. Entonces, aquí el problema es el dinero, el presupuesto. No se suelta, no se abre la cartera, el monedero. Así es. Del Estado para darle a la Policía Nacional. Una crítica constructiva. Habla la presidenta, por ejemplo, de el megapuerto, Chancay. El terreno está. Yo quisiera que se dé una vuelta la presidenta o el ministro. El terreno está ahí. Vale 8 billones, creo, el proyecto. Y recién va a estar listo para el 26. Y se inaugura acá. ¿Dónde va a ir a la policía a dormir? ¿A la comisaría? En la comisaría tiene 62 efectivos y no entran más. Tiene 2 vehículos. Entonces yo creo que estamos hablando de otra realidad, ¿no? Uh-huh. Y también cuando se habla del tráfico ilícito de drogas, de la minería ilegal, del Braen, y que no se profundiza, sino hay un parrafito, parecieran que son como que problemas alternos, chiquitos, subalternos. En cuanto al tráfico ilícito de drogas, sabemos que tenemos el tráfico ilícito de drogas hace 50 años, hasta más. Y esto va a seguir. Nuestra droga ya no va para Estados Unidos, no, está yendo para Brasil, que es el segundo consumidor a nivel de América. Está yendo para Europa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No hemos tocado nada, ninguna modificación al Código Penal respecto de repente a endurecer las penas o hablar de terrorismo urbano. No sé qué es lo que buscan, cuál es su estrategia, si la tienen, ¿no? Para poder, digamos, debilitar, no, sino poner en orden toda esta situación que está ocurriendo con la inseguridad ciudadana. Claro, o sea, como que no hay un plan para disminuir el embate de la inseguridad. De la inseguridad. Y por eso que el peruano de a pie no siente una mejoría. Como es lo mismo en la salud, exministro, no hay un plan que abarque todos los puntos para que nosotros los sintamos. Sí, claro, debería haber, ¿no? Por ejemplo, en el caso de recursos humanos, que se ha mencionado solo algún aspecto personal que ha sido nombrado últimamente, pero eso es un paliativo, ¿no? No resuelve. Decíamos que hay un déficit de recursos humanos que está entre 170.000 a 180.000. Y no es que estén ahí los médicos, las enfermeras, los odontólogos para que sean contratados. No hay. Ya se contrataron durante la pandemia, ya se han incorporado casi la mayoría.
Pero formar 170.000 a 180.000 toma a todas las universidades públicas y privadas 6, 7 años. Porque las carreras pues duran 5 o 6 años, etc. Entonces, ¿qué cosa se necesita? En lo inmediato es efectivamente recursos para los que se puedan contratar, hay que contratarlos, hay que reubicar, porque hay que priorizar zonas donde no hay personal, pero lo otro, hay que planificar la formación de recursos humanos pensando en que es una tarea de mediano y largo plazo. Entonces, claro, el gobierno actual tiene una frontera de 2 años. Puede hacer la cosa más inmediata, pero sí podría hacer una planificación ordenada para que quienes vengan después puedan continuar con ese proceso de formación de recursos humanos que implica también recursos, porque hay que crear plazas en las universidades, la formación Le toma falta tiempo. la planificación. Falta planificación. No planifica. Esto mismo que usted me está diciendo, como que los universitarios, los futuros médicos no se hacen de un día para otro, también falta en la compra de medicinas. Sin duda. En los 2 otros temas que hemos visto, en el tema de infraestructura y equipamiento, eso hay que hacerlo planificadamente. Porque ahora sucede una cosa que es increíble, pero es lo que pasa todos los años. Cada gobierno regional puede planificar lo suyo, pero no hay una planificación nacional de necesidades. El MINSA planifica, cada gobierno regional planifica, Salud planifica, pero no hay una planificación Por nacional. poquitos, y así nos va a salir más caro. Y además hay un problema adicional que también se podría resolver en el acto. ¿Cuál es? Que todo lo que podría estar planificado y se lleva en el proyecto de ley de presupuesto que el Ejecutivo al 30 de agosto tiene que enviar al Congreso, pasa a la Comisión de Presupuesto, y en la Comisión de Presupuesto vienen los congresistas y meten su proyectito de tal posta de mi pueblo o del otro, desarman toda la planificación que pudiese haber y al final se aprueban proyectos que no tienen ni expediente técnico ni perfil, y por lo tanto no es parte de una planificación. Entonces, tiene que haber una planificación central que amplíe y dé oportunidad que en cada región se diga las necesidades, eso es absolutamente cierto, pero tiene que garantizarse además el presupuesto necesario y la continuidad de eso para los años venideros. Una cosa similar tiene que ser en medicamentos. Hay que planificar las compras de medicamentos. Cuando aparece la escasez, que es lo que ha habido este último tiempo, es porque no se ha planificado o lo que se planificó mal. Entonces hubo procesos, se cayeron y no hay alternativa de medicamentos en el corto plazo. Y es lo mismo, también lo podemos trasladar a la seguridad ciudadana, a la educación, a todo, a todo el Estado, que se haga con eficiencia y planificación. ¿Qué pasó con el plan Bukele, que después fue el plan Dina, y que se suponía que íbamos a seguir una trayectoria, una imagen, que era primero los penales? ¿Qué pasó con esto? La verdad que no, la verdad que parece que se olvidaron, ¿no? Y iban a construir 2 penales y solamente hay ampliaciones nada más, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué ha mencionado acerca, por ejemplo, del CONASEG, que, digamos, es el organismo, el ente regulador de toda la seguridad ciudadana acá en el Perú? Solamente ha mencionado que se incorporen a los sindicatos, a las juntas vecinales y a otro grupo más. Y mientras tanto, la situación va a continuar igual. No hay liderazgo, no hay voluntad, ¿no? Una cosa rescatable, yo sí, Karina, ¿sabes qué cosa es? Hace 12 años que al personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se le nivela, digamos, el sueldo de acuerdo a los estándares pues, que deberían ser. Yo creo que eso es una buena... Va a presentar proyectos. Ojalá pues que esa presentación de proyectos surja efecto, especialmente en el Congreso, ¿no? Ojalá que se haga. Y también estaba escuchando que se podía hacer algo para que los suboficiales, que son abogados, puedan defender a los policías que están, sí, a los policías que están en problemas penales. Los policías, los suboficiales que han estudiado Derecho van a poder ser incorporados a la policía. Y como ya conocen, están dentro, digamos, de la estructura, están dentro de la cultura organizacional, yo creo que sería una buena
performance, que ellos se integren también como oficiales ya, como capitanes de servicio, para que puedan defender a sus mismos colegas. Eso es importante también, ¿no? Ujú. Pero también hay cosas porque comenzó la lluvia de promesas y las promesas que se han hecho es que, por decir, ¿no? Usted ha sido ministro de Estado, doctor Ugarte, y solamente para que los que se están enganchando, los que se han quedado dormidos en medio de discurso de 5 horas puedan saber de que van a evaluar el incremento de sueldo para los viejitos de la ONP. Y a mí me da pena porque dice evaluar. Y estas personas, ancianos de la tercera edad, están esperando hace muchísimo tiempo un incremento de sueldo y hay algunos que tienen sueldos de hambre. Y cuando se está en Consejo de Ministros, cuando se está hablando para elaborar un mensaje presidencial, se dice, lanza esta propuesta, vamos a evaluar con las esperanzas a flor de piel de esta población. A ver, yo creo que en el caso de las pensiones es un tema muy sensible porque es muy humano, ¿no? Porque como sabemos, en las diferentes modalidades de pensión, incluyendo el de las AFP, las remuneraciones finales para la gran mayoría son ínfimas, que con toda seguridad no alcanzan para vivir. Por lo tanto, el que se jubila sabe que tiene que seguir trabajando, no hay otra. Y sin embargo, es un tema central para el país, ¿no? Gobernar es planificar. Y el tema de las pensiones también tiene que ser planificado, desde antes, sin duda. Y el mecanismo de que haya un aporte es un buen mecanismo, pero eso tiene que tener, digamos, los mecanismos necesarios para que finalmente la pensión sea una pensión que dé para vivir, pues, ¿no es cierto? Acaba de anunciar la presidenta que se va a incrementar en el caso de pensión 65. Eso. Pero claro, venía siendo ¿cuánto? 250 y se va a incrementar a 350. 100. 100 soles, por sí. 2 meses. Por 2 meses. O sea, es 175, digamos, mensual. ¿Quién vive con 175? Claro. Es un apoyo, pero no es una pensión en el sentido de la palabra. Y debería ser. Es decir, debería el país tener un mecanismo de pensiones que garantice esa etapa de la vejez, pero complementado además con otro tipo de acciones que puede hacer la gente que ya se jubiló, pero que tiene experiencia en diversas cosas y puede ser utilizado en beneficio de la propia sociedad. Ese es todo un tema que yo creo que no se está manejando adecuadamente y me parece que ese es uno de los grandes pendientes, y no hablo solo de este gobierno, creo que en general, ¿no? Y ahí tenemos que ser autocríticos diciendo que no, como país no hemos manejado adecuadamente el tema de las pensiones y creo que es un tema central. El tema de las pensiones, el tema de la seguridad es un tema pendiente porque no va a haber un desarrollo económico si es que la inseguridad sigue pululando en nuestras calles. Es imposible que alguien se atreva a invertir en nuestro país. Exactamente, y eso es las condiciones necesarias, ¿no? La seguridad es una condición necesaria para toda la población, su paz, su tranquilidad, para que pueda vivir tranquilo. Y eso, ese colchón va a ayudar a que vengan los inversionistas, a que salgan más personas a buscar trabajo, a que consigan un buen trabajo, porque se necesitan las condiciones necesarias. Y si no hay esas condiciones, estamos perdidos como país. Ojalá que poco a poco se logre acomodar hacia la salida de este gobierno, ¿no? Y que los peruanos seamos capaces de votar a conciencia, porque este gobierno es la continuación del gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre y definitivamente no ha sido un gobierno preparado, ¿o sí? ¿Usted qué cree? Bueno, se ha demostrado que no estaban preparados, ¿no? Eso es clarísimo. Todas las situaciones que se han visto de ministros que duraban muy poco tiempo porque el propio presidente consideraba que no funcionaban, pero además con un nivel de corrupción como no se veía en muchos años, ¿no? Entonces,
yo creo que sí, que este gobierno está heredando todo lo que vino de atrás. Y la expectativa, creo, que hay socialmente es que los nuevos cambios políticos que se puedan producir en el 2026 sean cambios radicales en el sentido de poner orden, que prima la justicia social, que por lo tanto todos los temas de corrupción puedan ser combatidos, pero eso exige tener buenos gobernantes, o sea, hay que elegir bien. Entonces está en nuestra propia responsabilidad ciudadana el que podamos elegir a quien realmente pueda cumplir buena función en esto que es un cambio que el Perú necesita, ¿no? General, pero no irnos a los extremos. Siempre yo quisiera irnos con un mensaje de esperanza. Sí, claro. Usted es un hombre de inteligencia, sabe qué es lo que hemos vivido, por supuesto, ha estado en la DIRCOTE, así que hay que combatir el mal, pero también desde nuestro conocimiento para elegir bien, no elegir informado, ¿no? Hay que educar a nuestro pueblo y decirle pues de que ya basta una equivocación. El Perú se merece más. Yo creo que con Castillo y esta sucesión ya tenemos demasiado, ¿no? Y también un llamado a los políticos, ¿no? Se ven cosas pues extrañas dentro del Parlamento, dentro del Ejecutivo, el Parlamento que necesariamente pues apoya al crimen organizado, llámese minería ilegal. Entonces, todas esas cosas, los peruanos ya estamos cansados también. Pero lo principal, yo creo que para unas próximas elecciones, para un cambio de gobierno, es educar a nuestro pueblo. Y especialmente, ¿sabe qué? A los jóvenes. Para que tomen conciencia, de que formar un partido político no es irse a la Haití, a tomarse un café y ya pues voy a ser partido político. No, tiene que haber una ideología. Yo tengo que estar consciente de que con esta ideología voy a cubrir todas las necesidades en caso de una gestión pública que va a favorecer al país, ¿no? Va a sacar al país al desarrollo, ¿no? Muy bien, entonces así nosotros vamos cerrando con un mensaje de no, pues todo malo. En realidad vamos viendo hacia el 2026 porque no queda más. Vamos proyectándonos hacia el futuro, vamos viendo saliendo de esta complicada situación porque la hemos tenido difícil y ver cómo Dina Boluarte va dejando una transición que se ordene, que planifique, que haga todo lo posible que respete la Constitución y haga todo lo posible por transitar hacia una salida ordenada, que haga todo lo posible por llenarse, convocar, ponerse alrededor de gente que sepa lo que está haciendo. Con nosotros ha estado, como ustedes saben, el general Baella, el general José Baella, ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, y también en nuestros estudios Óscar Ugarte, ex ministro de Salud, dos pilares de lo que nos interesa, el día a día, la salud y la inseguridad ciudadana. Así cerramos este análisis del mensaje presidencial larguísimo, 5 horas.